Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial. Dios puso en mi corazón el deseo de compartirles sobre este tema que es el nuevo nacimiento. Un tema que muchos cristianos no tienen muy en claro lo que significa. Para ir entrando en el tema, quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Juan. Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 3, y comenzando a leer desde el versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un tema para considerar y reflexionar. Fíjense la actitud de cierta manera como escondida, en cierta manera y un tanto quizás hipócrita, ¿no es cierto?, obligado por las circunstancias. Acá la palabra nos dice que Nicodemo fue a verlo a Jesucristo de noche. ¿Saben por qué? Porque él no se podía mostrar delante de su compañero que él lo reconocía a Jesús como maestro, como rabí. Entonces siempre cuando tenían que verlo a Jesucristo lo veían en horarios que nadie los vería, para que después no lo puedan señalar, ¿no? Bueno, salvando las distancias, no crean que esto ha cambiado mucho, ¿no? El corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Más de uno tiene ciertos comportamientos delante del pastor y otros delante de sus amigos, ¿no es cierto? Nos pasa todo eso. Bueno, continuamos leyendo. En el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significan estas palabras naciere de nuevo o naciere del Espíritu? Para entender el nuevo nacimiento o entender qué significa nacer del Espíritu, debemos ir al principio, cuando Dios trajo a la vida al primer ser humano. Pero antes, veamos estos dos registros bíblicos que nos van alumbrando el entendimiento. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías. En el capítulo 43 y en el versículo 7 leemos lo que dice la maravillosa palabra de Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Observemos estas tres palabras: creados, formados, hechos. Pregunto, ¿son sinónimos? No, ¿no es cierto? Creado es creado, formado es formado y hecho es hecho. Acompáñenme, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿alma, cuerpo, espíritu son sinónimas? Nos vamos dando cuenta que estas palabras no son sinónimas. Para entender el nuevo nacimiento, debemos entender primero cómo Dios nos creó, nos formó y nos hizo. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 2, y comenzando a leer desde el versículo 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra formó es la palabra yatzar y quiere decir formado de algo ya creado. Dios crea, Dios forma el cuerpo del hombre, el cuerpo del ser humano es formado del polvo de la tierra. Acompáñenme por favor a Génesis, capítulo 3 y en el versículo 19 dice la palabra de Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí tenemos la confirmación de que el cuerpo del hombre fue formado del polvo. La ciencia moderna ha demostrado que todos los elementos que forman el polvo son los mismos que componen el cuerpo del ser humano. Por lo tanto, el cuerpo fue formado. Vamos a ver la segunda característica, el alma. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente está compuesta por las palabras nefesh y chai. Nefesh y chai sería alma viviente, persona viva. Alma es la sustancia o energía que hace que un ser humano tenga vida, que su corazón late, que pueda respirar. Podríamos decir que alma sería la batería que nos permite estar vivos como un ser humano. Alma no tiene nada que ver con el espíritu. ¿Sabían ustedes que los animales tienen alma? ¿Que las plantas tienen alma? En el caso de las plantas es aliento de crecimiento o espíritu de crecimiento. El alma es lo que hace que el perro actúe como perro, el caballo actúe como caballo y las personas y los seres humanos actuemos como seres humanos. El alma es solo energía de vida. Lamentablemente se ha enseñado muy mal este tema. Al alma se la considera inmortal y no es así. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 1 en el versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahí la palabra seres vivientes se refiere a seres con vida, seres que tienen alma, que tienen aliento de vida. Génesis 1:24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. Por último, Génesis 35, versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Bueno, acá hay un uso de las palabras Benoni, que significa esto es hijo de mi tristeza, y Benjamín, que significa esto es hijo de la mano derecha. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 16 y en el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se van dando cuenta? He citado algunos registros bíblicos para demostrar con la palabra de Dios que el alma es el aliento de vida, es la energía que hace que ese ser tenga vida, que late su corazón, que pueda respirar, que pueda caminar, que pueda correr. Eso es el alma, y el alma fue hecha por Dios. El alma fue hecha por Dios. Ahora, fíjense, acompáñenme por favor al libro de Hechos, en el capítulo 27, y leemos el versículo 37. Y éramos, dice Pablo, estamos acá en el viaje que Pablo era conducido a Roma y sufren un naufragio, dice, y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Saben cuál es la palabra que se traduce como persona? Nefesh kai sería en arameo y suche sería en griego. ¿Eran todos cristianos? No. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que de esas 276 personas que iban en el barco, solamente 2 personas eran cristianas, que eran Pablo y Lucas. Una prueba más de que el alma no tiene nada que ver con lo espiritual. El alma de cada ser vivo fue hecha. Ahora vamos a la tercera característica de la creación de Dios, que es el espíritu. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 1 y en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es un tema muy profundo que yo estoy tratando de sintetizarlo,
en el seminario que nosotros dictamos de la abundancia de Dios lo explicamos con mayor detalle, pero para no hacerlo muy extenso a este compartir, quiero hacer simplemente remarcar 2 o 3 puntos. Observen que en los versículos anteriores en ningún momento Dios habla de crear. ¿Saben por qué? Porque el alma ya había sido creada en el principio, de la misma manera que no se creó ni el polvo, ni la tierra, ni la luz, ni nada, porque todo había sido creada en Génesis 1:1. Si ustedes leen Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, nosotros sabemos por un estudio profundo de la palabra de Dios que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 ocurrió un cataclismo que provocó que después, cuando leemos nosotros el versículo 2 de Génesis, dice que Dios comenzó a ordenar lo que se había desordenado. Porque dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no la había creado así. Lo que pasa que por ese tremendo cataclismo que ocurrió, la tierra se desordenó. Dios lo que hace es ordenar y comienza a decir: Dios no crea ni la luz ni las estrellas, no, ya estaba creado eso. Dios simplemente dice: sea la luz. O sea, Dios le da orden para que se manifieste. Bueno, en cambio acá en el versículo 27, acá comienza Dios a crear algo nuevo. La palabra crear, que significa traer en existencia aquello que no existía antes. Eso es crear. Por eso dice Dios que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, vuelve a citar la palabra creó, varón y hembra los creó. 3 veces usa la palabra crear. Esto es importante que ustedes lo tengan presente, de que cuando el hombre fue formado por el polvo de la tierra y hecha el alma, Dios no necesitó crearla, porque ya estaba creada. Ahora, cuando Dios tiene que crear el espíritu del hombre, ahí sí lo crea, bara. Ahí usa la palabra bara en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la imagen de Dios? Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 24. Dice así la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo a Nicodemo? Que la carne, carne es, y el espíritu, espíritu es. Cada cosa según su orden y su característica. Dios es espíritu, esa es la imagen de Dios. Por eso Dios creó un espíritu con el cual el hombre se podía comunicar. Bueno, como les decía anteriormente, la palabra crear, barat, significa traer a la existencia algo que antes no existía. Solo el ser humano tiene espíritu. Ese espíritu le ha permitido al ser humano tener comunión con Dios. En el principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, la crea y lo forma y lo hace con cuerpo, alma y espíritu. Una vez hecha todas estas cosas, que el hombre podía comunicarse con Dios, que tenía conexión con Dios porque tenía espíritu, Dios le dio autoridad y señorío sobre todo lo creado. Fíjense, Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En esa administración original que fue el paraíso, existían 2 nada más que tenían autoridad: Dios y el hombre. El hombre, Adán, era el número 2. Él tenía la autoridad, el poder y el señorío que Dios se lo había dado. Pero Dios creó ese espíritu y esa conexión con el hombre bajo una condición. Y esa condición está expresada en Génesis capítulo 2 y comenzando a leer desde el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Acá no hay ninguna confusión ni ninguna posibilidad de dudar.
la condición era bien clara. Dice, porque el día, no cualquier día, no en el día futuro, no, el día, ese mismo instante que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la condición que Dios le había puesto al hombre cuando lo pone en el huerto de Edén. Bueno, todos sabemos lo que pasó. El hombre desobedeció a Dios y tuvo acceso a un conocimiento que en ese momento Dios se lo había prohibido. Dios le había dicho que el día que comiere de ese árbol, ciertamente moriría. Satanás le dijo a la mujer, no morirás. Nosotros sabemos que uno de los dos estaba mintiendo, ¿no es cierto? Sin embargo, tanto el hombre como la mujer se dejaron llevar por los 5 sentidos en vez de por la guía del Espíritu de Dios, y desobedeció a Dios y cometió el pecado original. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Al pecar el hombre, ese día perdió el Espíritu. Esa parte que conformaba su integridad como ser humano, cuerpo, alma y espíritu, se perdió. Esa parte que lo conectaba con el Dios Todopoderoso se había perdido. El hombre estaba vivo corporalmente. Él podía ver, oler, gustar, oír y tocar, pero la conexión espiritual se había perdido. Esta es la razón por la cual vino el Señor Jesucristo a la tierra. Él vino a restaurar la conexión espiritual que el hombre había perdido por el pecado original. Al no tener espíritu y solo convertirse en un ser de cuerpo y alma, el ser humano estaba muerto espiritualmente, sin conexión con Dios y muerto en delitos y pecados. Por esta razón Jesucristo le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Nacer de agua, que es la vida de cuerpo y alma, cada uno de nosotros ya lo hizo, porque estamos vivos, ¿no es cierto? Y nacer del Espíritu de Dios para poder acceder a la vida espiritual de Dios, y eso significa vida eterna. Cada niño que nace hoy es un ser de cuerpo y alma, no tiene espíritu como consecuencia del pecado original. Dios nos ha dado libre albedrío para que al tener conciencia elijamos si vamos a creer en Dios y en su palabra y sus promesas, o si vamos a seguir creyendo en las mentiras de Satanás. Dios ha dejado escritas sus palabras que expresan su voluntad. Cada uno decide lo que quiere hacer. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 5, y comenzando a leer en el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Realmente, ir leyendo estas palabras que hablan sobre este plan de salvación de Dios, a mí me llena de energía realmente. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley, dice la palabra de Dios, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como siempre digo, la gracia significa favor divino inmerecido. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el favor divino inmerecido, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Como les decía, leer y entender todo este maravilloso plan de salvación es gratificante, esperanzador, te llena de energía, de fe, te da ganas de salir a la calle y gritar que podemos ser salvos, que podemos acceder a esa vida maravillosa que Dios nos promete, vida eterna, vida espiritual, estar en comunión con Dios, en contacto con Dios, con el Creador de todo. Pero solo debemos cumplir un requisito, y ese requisito está claramente expresado en el libro de Romanos, en el capítulo 10, y comenzando a leer desde el versículo 9 en adelante. Dice así la maravillosa palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y a diferencia de Adán, nosotros en esta maravillosa administración de la gracia recibimos el Espíritu de Dios como simiente, es decir, que nos convertimos en hijos de Dios al ser simiente, y no la podemos perder como le pasó a Adán, que Adán tenía el Espíritu de Dios, no era hijo, era creación de Dios. A diferencia nuestra, nosotros los que hemos creído somos hijos de Dios. Las personas que nacieron de la manera de Adán son creación de Dios. Esa es la gran diferencia que la mayoría de las personas no la alcanza a percibir por desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en esta administración, solo en esta administración ha sido disponible que cada persona que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa persona es salva. Esa persona tiene la simiente de Dios. Esa persona es adoptada como hijos de Dios. Ya dejamos de ser siervos de Dios, ya dejamos de ser creación de Dios para ser hijos de Dios. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, vuelvo a repetir, siendo renacidos, no de simiente corruptible, similar a la que heredamos de nuestros padres, ¿no es cierto? Nuestros padres nos dieron simiente corruptible. Entonces, vuelvo a repetir, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino, todo lo contrario, de incorruptible. La simiente que nosotros recibimos es incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando cada uno de nosotros confiesa o ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos, en ese mismo instante Dios nos regala Espíritu Santo. Soy salvo, soy un hijo de Dios en la familia de Dios. Ese Espíritu que Dios me dio o que Dios me da en ese instante es el sello, las arras, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A partir de ese instante dejo de pertenecer al reino de Satanás y paso a integrar el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es increíble que durante tantos miles de años la palabra de Dios ha estado escrita y maestros y predicadores no enseñaron esto que yo les estoy compartiendo. Y han hecho tanto daño, quizás por ignorancia, en otros casos por comodidad, en otros casos por conveniencia para tenerlas esclavas a las personas. Dios nos llamó a la libertad y Cristo nos liberó. Cristo nos liberó de todas las ordenanzas y los decretos. Yo solamente tengo que hacer una sola cosa: confesar a Jesús como el Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Entonces la justicia de Dios se va a manifestar en mí, porque yo he creído en la obra redentora de Jesucristo y he creído y confesado en la obra que Dios ha hecho a través o por medio de Jesucristo. No tengo palabras para tratar de transmitirle en pocas palabras todo lo que significa. Somos hijos de Dios y hemos obtenido la remisión de nuestros pecados. Ya no pertenecemos más al reino de Satanás.
Antes estábamos en el reino de Satanás, estábamos bajo su autoridad, su dominio. Dios nos rescató, Dios nos sacó del poder y la autoridad de ese reino de tinieblas, que era el reino de Satanás. Porque todos nacimos, todos nosotros, después del pecado original, estábamos bajo el dominio de Satanás. Hoy hay miles, millones de personas que sin saberlo pertenecen al reino de Satanás. Nosotros somos hijos de Dios y hemos obtenido la remisión de nuestros pecados. Hemos obtenido la justicia, la justificación, la redención, y encima también Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación. A partir de ese momento, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, que hemos recibido el don del Espíritu Santo, que tenemos la simiente de nuestro Padre Celestial, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es el sello, la marca, que es la garantía de la herencia adquirida, las arras. Miren la cantidad de cosas, como Dios a lo largo de su palabra lo ha expresado de diferentes maneras, para que nosotros tengamos fe, confianza, no estemos con temor, porque Dios ya hizo el trabajo por medio de Jesucristo. Él ya pagó todo lo que tenía que pagar para que nosotros podamos acceder a este maravilloso lugar que hoy tenemos. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que, a partir de este momento, que hemos renacido del Espíritu de Dios, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al tomar conciencia, al reconocer la tremenda obra que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, lo menos que podemos hacer es pararnos firmes en la palabra de Dios y hablarle a la gente, como hizo la iglesia del primer siglo. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los discípulos cuando recibieron lo mismo que hemos recibido nosotros? Salieron a las calles a predicar la palabra. Y esto es una figura, no es que tenemos que hacer como los testigos de Jehová, sino en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros hermanos. Predicar la palabra de Dios, decirle, mirá, esto es lo que Dios ha hecho disponible para nosotros. Al conocer la palabra de Dios, seremos lo que Dios dice que vamos a hacer. Vamos a obtener lo que Dios nos promete e iremos a donde Dios dice que vamos a ir. Es la palabra de Dios. No es lo que dice Manuel, no es lo que dice un pastor, no es lo que dice un predicador, no es lo que dice tu iglesia, una determinada denominación. Es lo que dice la palabra de Dios correctamente dividida, la que te hace salvo. Que esta enseñanza, que he tratado de sintetizarla lo mejor que he podido para hacer la dinámica, te permita tomar conciencia de dónde estás parado. Yo te pregunto, ¿has confesado a Jesús como el Señor en tu vida? ¿Has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? Si tu respuesta es sí, eso significa que Cristo está dentro tuyo, que Dios te dio Espíritu Santo, que tú estás sellado, que Dios te dio la garantía de la herencia adquirida en el futuro, que sos hijo de Dios y que perteneces a la familia de Dios. Y al pertenecer a la familia de Dios y ser hijo de Dios, tienes derechos legales de filiación, pero también tienes algunas obligaciones o algunos compromisos. No van a quitar tu condición de hijo, porque tu posición en la familia siempre va a ser la de hijo, independientemente de tu comportamiento. Pero al tomar conciencia de lo que Dios ha hecho, es hora que comiences a reaccionar y comiences a pararte firme en la palabra de Dios y comiences a cumplir el ministerio de la reconciliación que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Ruego a Dios que esta pequeña enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida, que te haya reconfortado en fe, en esperanza, en confianza. Y aprovecho este momento para
invitarte a que te anotes para el próximo seminario, La Abundancia de Dios, que vamos a dictar, calculo yo que en el mes de mayo. No tengo la fecha exacta, pero creería que para el mes de mayo vamos a tener ya todo el sitio web completo para que cada uno de ustedes puedan acceder a todo el conocimiento que Dios me ha dado en estos más de 30 años de estudio e investigación de la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de que te pares firme en la palabra de Dios. No en lo que dice Manuel, en lo que dice Dios. Te envío mis bendiciones, todo el amor de Cristo para ustedes y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.